El frío de Madrid se filtraba por cada rincón de la ciudad, acariciando las paredes de piedra y los tejados como un susurro helado. Las calles estaban desiertas, apenas decoradas por un débil brillo anaranjado que provenía de los faroles dispersos a lo largo de las aceras. La niebla, densa y silenciosa, se extendía como un manto sobre el suelo, apagando el eco de los pocos pasos que aún resonaban en la madrugada. Era una noche que invitaba al refugio, al calor del hogar, pero no todos podían permitírselo. Camila Rivas, joven y delgada, avanzaba lentamente con los hombros encogidos por el frío y el cansancio. A pesar de su juventud, su rostro mostraba las marcas de una vida dedicada a los demás. Como enfermera en un hospital abarrotado, había aprendido a esconder el agotamiento detrás de una sonrisa cálida, esa misma que ahora había desaparecido mientras regresaba a su pequeño apartamento. Llevaba consigo una vieja mochila al hombro, donde guardaba los restos de su día, un uniforme doblado, un par de cuadernos y la pesada carga de sus pensamientos. Las luces de los edificios apenas iluminaban su andar, y sus botas hacían un leve ruido al chocar contra los adoquines húmedos. Madrid en aquella noche parecía dormida, un gigante de piedra envuelto en el silencio. Pero en el aire había algo más, algo inquietante, una calma que no era del todo natural. Mientras Camila giraba en una calle estrecha, un sonido apenas perceptible quebró el silencio. Era algo tenue, apenas un eco, como un lamento lejano. Se detuvo en seco. Sus ojos escanearon el espacio alrededor, pero no encontró nada. El sonido volvió, esta vez más claro, más urgente. Era un llanto. El corazón de Camila empezó a latir con fuerza mientras giraba la cabeza en todas direcciones, tratando de localizar la fuente. ¿Un bebé? Pensó, con incredulidad. Avanzó con cautela, guiada por el débil sollozo que resonaba en la quietud de la calle. Entonces lo vio, un bulto pequeño, inmóvil, apenas perceptible, que descansaba junto a un contenedor de basura. Su corazón se encogió al acercarse. Lo que tenía frente a ella no era basura, como había temido, sino una manta desgastada que cubría algo, alguien. Camila se agachó, sus manos temblando mientras apartaba la manta. Allí, bajo el abrigo del descuido humano, yacía un recién nacido. Pequeño y frágil, su piel estaba enrojecida por el frío, y su llanto llenaba el aire con una mezcla de desespero y lucha por la vida. Camila sintió como las lágrimas nublaban sus ojos mientras susurraba, «Dios mío». Se arrodilló por completo y envolvió al bebé con la ternura de quien entiende el dolor sin necesidad de palabras. Sus dedos temblaban mientras cerraba su propio abrigo alrededor de aquella diminuta figura, tratando de transmitirle algo de calor. El llanto cesó por un instante, reemplazado por un gemido suave. Camila levantó al niño, apretándolo contra su pecho. Sin pensar dos veces, se puso de pie y empezó a caminar rápidamente de regreso hacia el hospital, con los pasos más firmes y urgentes que había dado en mucho tiempo. En su interior, mil preguntas la asaltaban. ¿Quién podía haber dejado a un bebé en la calle abandonado a la crueldad del invierno? ¿Por qué? Pero ahora no era momento de respuestas. Ahora solo importaba una cosa, salvar esa pequeña vida que acababa de entrar en la suya. Camila corría por las calles de Madrid con el bebé apretado contra su pecho. Sentía como el frío helado se colaba entre los pliegues de su abrigo, pero no podía detenerse. Las luces de los faroles pasaban como destellos a su alrededor, mientras sus botas resonaban con fuerza contra los adoquines mojados. Cada paso parecía un desafío en medio de aquella ciudad adormecida, pero Camila no se permitía titubear. La respiración entrecortada y el latido frenético de su corazón eran lo único que la mantenían conectada con la realidad. En sus brazos, el bebé apenas se movía. Su llanto se había vuelto más débil, y ese silencio inquietante la aterrorizaba. La mente de Camila se agitaba con preguntas que no podía responder. ¿Cuánto tiempo había estado ese pequeño allí, abandonado al frío implacable? ¿Quién lo había dejado en un lugar tan cruel, envuelto en una manta tan fina que apenas protegía su cuerpo? Cada vez que esos pensamientos cruzaban su mente, apretaba al bebé con más fuerza, tratando de transmitirle calor, vida, esperanza. Pero lo más desconcertante era la extraña conexión que sentía. Apenas lo había encontrado hacía minutos y ya no podía imaginarse apartándolo de ella. El hospital apareció finalmente al final de la calle. Las grandes puertas de vidrio estaban cerradas, pero la tenue luz del interior anunciaba que no estaba sola. Camila se detuvo por un segundo frente a las puertas, inclinándose ligeramente para recuperar el aliento. El pequeño gimió suavemente
y ese sonido fue suficiente para impulsarla a seguir. Golpeó con fuerza las puertas automáticas y éstas se abrieron con un zumbido casi imperceptible. La cálida corriente de aire del interior la envolvió de inmediato, pero no disminuyó la urgencia que la había llevado hasta allí. «¡Necesito ayuda!», gritó, su voz resonando en la sala de espera vacía. Dos enfermeras que se encontraban organizando suministros detrás del mostrador levantaron la vista con expresión de sorpresa. Antes de que pudieran reaccionar, Camila ya se dirigía hacia ellas con pasos rápidos. Abrió el abrigo con cuidado, revelando al bebé envuelto en la manta raída. «Lo encontré en la calle», dijo con la voz temblorosa, pero firme. Sus ojos reflejaban tanto pánico como determinación. «Apenas estaba cubierto. Tiene frío y no sé cuánto tiempo ha estado expuesto». Una de las enfermeras, una mujer mayor de cabello gris recogido en un moño apretado, se acercó rápidamente y tomó al bebé con manos expertas, mientras la otra ya pedía un equipo de emergencia a través del intercomunicador. Camila sintió un vacío inmediato al soltar al pequeño, pero sabía que estaba haciendo lo correcto. Observó cómo llevaban al recién nacido a una sala cercana donde un médico se unió rápidamente para evaluar su condición. Los minutos siguientes fueron una mezcla de espera y ansiedad. Camila permanecía de pie en el pasillo, observando desde la distancia cómo trabajaban para estabilizar al bebé. Los sonidos del equipo médico y las órdenes del personal eran un recordatorio constante de la fragilidad de esa pequeña vida. Finalmente, una de las enfermeras salió de la sala y se dirigió hacia ella. «Está débil, pero no parece tener lesiones graves. Lo mantendremos en observación. Necesita calor, alimento y mucho cuidado». Las palabras de la enfermera fueron un alivio para Camila, pero también una carga que pesó en su pecho. Al menos por esa noche, decidió que no se apartaría de su lado. Sin importar lo que viniera después, el destino ya había trazado un camino inesperado para ambos. Camila permaneció en el pasillo del hospital, incapaz de moverse mientras las horas transcurrían lentamente. Su mirada se mantenía fija en la pequeña sala donde el bebé, al que apenas conocía, luchaba por aferrarse a la vida. Afuera, la madrugada avanzaba sin piedad, pero dentro de ella, algo había cambiado. No era solo preocupación lo que sentía, sino una conexión que no sabía explicar. Era como si esa diminuta criatura hubiera encendido en su interior un instinto poderoso, una necesidad de protegerlo a toda costa. Las enfermeras y los médicos entraban y salían de la sala, a veces lanzándole una mirada reconfortante, otras demasiado ocupados para detenerse. Cada vez que la puerta se abría, Camila contenía el aliento, esperando escuchar algo que le diera claridad. Finalmente, cerca del amanecer, el médico salió, con una expresión tranquila que le devolvió algo de calma. «Está respondiendo bien al calor y al alimento intravenoso», dijo con un tono sereno que contrastaba con la ansiedad que todavía la invadía. «Su estado es delicado, pero con los cuidados adecuados saldrá adelante. Es un pequeño luchador». Camila asintió, sintiendo que una ola de alivio la atravesaba. Su cuerpo aún temblaba, pero ahora la sensación era diferente. Mientras el médico le daba detalles sobre los pasos que seguirían, ella apenas escuchaba las palabras, enfocada en un solo pensamiento: el bebé estaría bien. Por primera vez desde que lo había encontrado, sintió que podía respirar. «¿Tiene algún familiar al que podamos contactar?», preguntó el médico al terminar de hablar, devolviéndola abruptamente a la realidad. Camila negó con la cabeza, sintiendo el peso de la pregunta. «No sé nada de él. Lo encontré en la calle, abandonado junto a un contenedor. No había nadie cerca, ni señales de quién podría haberlo dejado ahí». El médico frunció el ceño, claramente perturbado por la información. Hizo una pausa antes de responder. «En ese caso, debemos notificar a las autoridades. La policía abrirá una investigación para intentar localizar a su familia. Mientras tanto, lo mantendremos aquí bajo cuidado constante». La idea de involucrar a las autoridades era lógica, pero a Camila no le daba tranquilidad. Aunque sabía que era lo correcto, el pensamiento de que ese bebé, que ya sentía como una parte de sí, pudiera ser entregado a extraños le provocaba un nudo en el estómago. Sin embargo, no tenía opción. Era un procedimiento necesario y lo entendía. Esa noche, mientras el bebé descansaba en una pequeña cuna de hospital, Camila permaneció a su lado. Se acomodó en una silla junto a la cama y se inclinó hacia adelante, observándolo con atención. Sus pequeñas manos se cerraban en puños y su respiración, aunque débil, era constante.
Parecía tan vulnerable, tan indefenso, y sin embargo había sobrevivido a algo que muchos no habrían soportado. Sin importar lo que sucediera, Camila sabía que no podría apartarse de él. Le cantó en voz baja, una melodía que recordaba de su infancia, mientras acariciaba con suavidad su cabeza diminuta. A cada palabra, sentía que ese vínculo invisible entre ambos se hacía más fuerte. Aunque el bebé no podía entender el significado de sus palabras, parecía calmarse bajo su voz, y eso era todo lo que ella necesitaba para seguir adelante. A medida que las primeras luces del día se filtraban por las ventanas del hospital, Camila tomó una decisión silenciosa. No importaba cuánto tiempo estuviera en sus manos ni cuáles fueran las circunstancias, lo cuidaría mientras pudiera. Aquel pequeño ser no estaría solo nunca más. El sol comenzó a alzarse sobre Madrid, llenando las calles de un leve resplandor dorado que disipaba las sombras de la noche. Dentro del hospital, Camila permanecía despierta, su mirada fija en el pequeño que dormía profundamente en la cuna. Las horas habían pasado lentas, pero algo en su interior había cambiado. Había llegado al hospital con la urgencia de salvar una vida, pero ahora sentía que esa vida estaba inevitablemente ligada a la suya. La actividad del hospital comenzaba a intensificarse. Pasillos llenos de personal que iba y venía, pacientes siendo trasladados en camillas y el eco constante de pasos apurados. Pero Camila no prestaba atención a nada de eso. Estaba atrapada en sus pensamientos, preguntándose qué pasaría después. Sabía que las autoridades llegarían pronto y que posiblemente el bebé sería llevado a un lugar seguro, lejos de ella. Esa idea, que debería consolarla, no hacía más que llenarla de un vacío insoportable. Horas después, dos agentes de policía llegaron al hospital. Eran amables, pero eficientes, haciendo preguntas detalladas sobre cómo y dónde había encontrado al bebé. Camila relató cada detalle que recordaba: la manta desgastada, el contenedor de basura, el frío que hacía en ese momento. No omitió nada, pero tampoco pudo ofrecer pistas que pudieran ayudar a identificar a los responsables de aquel acto cruel. Los agentes tomaron notas y la tranquilizaron, asegurándole que harían todo lo posible por encontrar a la familia del bebé. Sin embargo, la mirada de Camila seguía siendo de preocupación. ¿Y qué pasará con él?, preguntó, incapaz de ocultar la tensión en su voz. Uno de los agentes, un hombre de mediana edad con un rostro cansado pero comprensivo, suspiró antes de responder. Si no encontramos a sus padres o algún familiar, será puesto bajo el cuidado de los servicios sociales. Allí se encargan de buscarle un hogar seguro. Camila asintió, pero en su interior algo se rebelaba contra esa idea. ¿Un hogar seguro? ¿Un lugar con extraños? Ella había sido quien lo encontró, quien lo sostuvo en sus brazos durante aquella noche interminable. Una parte de ella se negaba a aceptar que alguien más lo cuidara. Sin embargo, no dijo nada. No tenía derecho a intervenir, y lo sabía. Durante los días que siguieron, Camila pasaba todas las horas libres en el hospital, sentada junto al bebé. Sus colegas, que ya la conocían bien, comenzaron a notar el apego que había desarrollado hacia el pequeño. Algunos la miraban con simpatía, otros con discreta preocupación. Pero nadie se atrevía a decirle nada. Todos sabían que Camila era alguien que ponía el corazón en todo lo que hacía. Una tarde, mientras estaba junto al bebé, uno de sus compañeros se acercó. Era un médico joven, amigo suyo desde hacía años. «Te has encariñado con él, ¿verdad?», preguntó con una sonrisa amable. Camila suspiró sin apartar la vista del pequeño. «No puedo evitarlo. Siento que, no sé, que no puedo abandonarlo. Lo encontré, lo traje aquí. Es como si fuera mi responsabilidad». El médico la miró en silencio por un momento antes de asentir. «Tal vez lo sea, pero tienes que pensar en lo que esto significaría para ti, para tu vida. Criar a un niño no es algo que se deba tomar a la ligera, Camila». Ella lo sabía. Sabía que la vida que había construido hasta ese momento cambiaría completamente si decidía quedarse con él. Y sin embargo, mientras el bebé apretaba su diminuto puño alrededor de uno de sus dedos, sintió que ya había tomado una decisión, aunque aún no lo dijera en voz alta. Los días continuaron deslizándose lentamente y Camila cada vez pasaba más tiempo junto al bebé. En las noches, cuando su turno terminaba, en lugar de ir directamente a casa, iba a la sala donde el pequeño descansaba. Aunque no estaba oficialmente bajo su cuidado, cada gesto que hacía demostraba que en su corazón ya lo sentía como suyo. Sus colegas empezaron a notar el cambio en ella, una transformación que se reflejaba en su mirada.
Había algo diferente en la forma en que hablaba de él, en cómo lo acunaba cuando estaba inquieto, en la manera en que sus ojos se suavizaban cuando mencionaba su nombre, aunque todavía no había decidido cuál sería. Una tarde particularmente tranquila, Camila se sentó junto a la pequeña cuna. Sostenía una revista que había traído consigo, pero apenas le prestaba atención. Su mirada estaba fija en el niño, observando cómo dormía profundamente, con la respiración suave y pausada. Parecía increíble que aquel mismo pequeño, encontrado en una situación tan cruel, ahora estuviera en paz, ajeno al mundo y a lo que le esperaba fuera de esas paredes. El hospital, a pesar de ser un lugar que conocía tan bien, se había convertido en algo más para Camila. En ese momento, era un refugio. Allí, en la sala silenciosa donde el bebé se recuperaba, ella encontraba un tipo de calma que no sabía que necesitaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que esta situación no podía durar para siempre. Las autoridades continuarían con la investigación y el bebé sería transferido a servicios sociales tarde o temprano. Esa certeza la atormentaba. Esa noche, cuando terminó su turno, en lugar de marcharse, se quedó otra vez junto al niño, mientras lo acunaba suavemente, cantándole una canción que su abuela solía cantarle de niña. Algo se agitó dentro de ella. Cada día que pasaba, la idea de dejarlo se volvía más insoportable. Era como si el destino lo hubiera colocado en su camino por una razón, aunque no pudiera entenderla completamente. Y aunque sabía que no era lo lógico, que no era lo que los demás esperarían de ella, su corazón ya había tomado una decisión que su mente apenas estaba empezando a aceptar. Los días pasaron y con cada momento que compartía con el bebé, Camila se convencía más de lo que debía hacer. Pero la idea la asustaba. No tenía una familia que pudiera apoyarla, ni un salario que le permitiera vivir con comodidad. Su pequeño apartamento apenas era suficiente para una persona, y mucho menos para una madre y un hijo. Y sin embargo, cada vez que lo veía dormir, cada vez que sentía su diminuta mano envolviendo uno de sus dedos, sabía que no importaba. Había algo en ese pequeño ser que la impulsaba a hacer todo lo posible por cuidarlo. Finalmente, una noche, mientras lo tenía en brazos, susurró unas palabras que sellaron su decisión. «Te llamaré Martín», dijo suavemente, como si el nombre fuera un secreto compartido entre ambos. «Prometo que, pase lo que pase, haré todo lo posible para darte la vida que mereces. Nunca más estarás solo». Las lágrimas llenaron sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una mezcla de amor y determinación. Martín. Ese nombre representaba algo nuevo, un inicio, una promesa que estaba dispuesta a cumplir. No sabía cómo sería el futuro, pero en ese momento, bajo la tenue luz de la sala del hospital, Camila decidió que Martín sería su hijo. Y esa decisión cambiaría su vida para siempre. Los días se transformaron en semanas, y la vida de Camila cambió completamente desde que Martín había entrado en ella. Aunque seguía trabajando largas horas en el hospital, ahora cada final de turno era un regreso apresurado a casa, donde un pequeño ser la esperaba. Después de haber completado los trámites necesarios, el bebé había sido oficialmente puesto bajo su cuidado temporal, mientras las autoridades continuaban con su investigación. Para Camila, ese temporal no significaba nada. En su corazón, Martín ya era suyo y lo trataba con todo el amor que una madre podría dar. El apartamento de Camila, que antes era un lugar silencioso y solitario, ahora estaba lleno de vida. El llanto del bebé por las noches, los biberones preparados con prisa y las pequeñas carcajadas que Martín comenzaba a emitir llenaban cada rincón. Aunque el espacio era modesto, Camila hizo todo lo posible para convertirlo en un hogar cálido y acogedor. Colocó una cuna en la esquina de su habitación, decorada con sábanas coloridas que había conseguido en una tienda de segunda mano. En las paredes pegó algunos dibujos que ella misma había hecho, con colores vivos y formas simples, como si con ello quisiera asegurarse de que Martín tuviera un mundo lleno de alegría. La rutina de Camila había cambiado drásticamente. Ya no podía permitirse el lujo de descansar cuando llegaba a casa después de un turno largo. Ahora su tiempo estaba dedicado enteramente a Martín. Aprendió a bañarlo con cuidado, a calmarlo cuando lloraba y a reconocer los pequeños gestos que indicaban que tenía hambre o estaba incómodo. Cada día era un desafío, pero también una lección. Y, aunque estaba agotada, nunca había sentido tanta plenitud. Sin embargo, las dudas seguían acechándola.
En las noches más silenciosas, después de haber acunado a Martín hasta que se quedaba dormido, Camila se sentaba en el borde de su cama y se preguntaba si realmente sería capaz de cuidar de él como merecía. Su salario como enfermera apenas era suficiente para cubrir lo básico, y a veces tenía que decidir entre pagar la electricidad o comprar algo extra para Martín. Pero cada vez que esas dudas la abrumaban, le bastaba con mirarlo dormir para recordar por qué estaba haciendo todo aquello. Martín era su familia, y ella nunca lo abandonaría. Una tarde, mientras empujaba el cochecito de Martín por el parque cercano a su casa, comenzó a notar las miradas de curiosidad de las personas que la rodeaban. No era habitual ver a una mujer tan joven sola con un bebé. Algunas miradas eran cálidas, llenas de aprobación silenciosa. Otras, más inquisitivas, parecían preguntarse cuál era su historia. Camila, acostumbrada a ignorar ese tipo de cosas, simplemente siguió adelante, enfocándose en Martín, que observaba con curiosidad los árboles y las aves a su alrededor. Ese pequeño momento de tranquilidad, lejos del ajetreo del hospital y de las preocupaciones cotidianas, era todo lo que necesitaba para recargar fuerzas. Mientras paseaban, una anciana que estaba sentada en un banco se acercó a mirar al bebé. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa. «Es hermoso», dijo, inclinándose un poco para observar mejor a Martín. «Tiene tus ojos». Camila no pudo evitar sonreír. La mujer no sabía que Martín no era su hijo biológico, pero en ese momento las palabras de la anciana le parecieron absolutamente ciertas. Martín tenía sus ojos. Quizás no físicamente, pero había algo en él que reflejaba la conexión que compartían. Ese día, mientras regresaba a casa, Camila reafirmó lo que ya sabía en lo más profundo de su corazón. No importaban los desafíos, las miradas o las dudas. Martín era suyo, y juntos enfrentarían todo lo que la vida les pusiera por delante. En el otro extremo de la ciudad, muy lejos del pequeño apartamento lleno de amor y esfuerzo de Camila, Alejandro Ferrer contemplaba el horizonte desde la ventana de su amplia oficina. A sus 35 años era un hombre que había alcanzado lo que muchos solo soñaban: éxito, poder y reconocimiento como dueño de una de las cadenas tecnológicas más importantes del país. Sin embargo, la soledad llenaba los espacios que el trabajo no podía ocupar. Su vida estaba construida sobre una base de perfección y control, pero su interior cargaba una herida que nunca había sanado. Esa herida tenía nombre: Lucía. Su compañera, su amor, la mujer que había desaparecido 5 años atrás, llevándose con ella todo lo que Alejandro creía seguro. Recordaba el último día que la vio como si fuera ayer. Habían discutido, no algo irreparable, solo una pelea más de esas que ocurren en cualquier relación. Pero esa vez, Lucía se marchó y nunca regresó. En ese momento estaba embarazada, y con ella se fue también el hijo que Alejandro jamás llegó a conocer. Los días posteriores a su desaparición fueron un torbellino de desesperación. La búsqueda fue incansable, pero infructuosa. Cada pista se desvanecía en un callejón sin salida, y con el tiempo el mundo asumió que Lucía había muerto. Pero Alejandro nunca se permitió aceptar esa verdad por completo. La idea de que su hijo, que nunca llegó a nacer bajo su cuidado, pudiera estar perdido en algún lugar, lo mantenía despierto muchas noches. Había intentado llenar ese vacío con trabajo, con éxito y con la imagen del hombre impenetrable que había construido para sí mismo, y durante años funcionó, hasta esa tarde. El teléfono sonó en su escritorio, interrumpiendo el silencio. Alejandro lo tomó con un gesto automático, esperando que fuera una llamada rutinaria. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea lo sacó de inmediato de su letargo. «Señor Ferrer, soy su abogado. Hay algo que necesita ver. Puede ser importante», dijo el hombre con un tono que mezclaba urgencia y cautela. Alejandro frunció el ceño. No era común que su abogado, un hombre conocido por su discreción, lo llamara directamente. «¿De qué se trata?», preguntó con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Es sobre Lucía y el niño. Necesito que venga al despacho tan pronto como sea posible. No puedo explicarlo todo por teléfono». Las palabras golpearon a Alejandro como un mazazo. Durante años nadie había pronunciado sus nombres juntos en su presencia. Algo en su pecho se contrajo, una emoción que no supo definir: esperanza, miedo, incredulidad. «Estaré ahí en 20 minutos», respondió antes de colgar sin perder tiempo. El trayecto al despacho fue un torbellino de pensamientos. Su mente se llenaba de imágenes de Lucía, de la posibilidad de que su hijo aún estuviera vivo, pero también se esforzaba por mantenerse escéptico.
Había pasado demasiado tiempo enfrentando decepciones como para dejarse llevar por ilusiones. Cuando llegó al despacho, su abogado lo recibió con seriedad. Sobre la mesa había un informe detallado. Alejandro lo tomó con manos firmes, leyendo las primeras líneas. Se describía la aparición de un niño, hace 5 años, encontrado en circunstancias que coincidían con el lugar y la fecha en que Lucía desapareció. ¿Qué me estás diciendo?, preguntó Alejandro, con la voz cargada de emoción contenida. El abogado lo miró fijamente. Hay una posibilidad, Alejandro. Este niño podría ser tu hijo. Las palabras resonaron en su mente. Era demasiado temprano para llegar a conclusiones, pero el simple hecho de que esa puerta pudiera estar abierta lo llenó de una esperanza que había olvidado que era capaz de sentir. Sin saberlo, su vida estaba a punto de cruzarse con la de Camila, y nada volvería a ser igual. Alejandro permaneció inmóvil durante varios segundos, sosteniendo el informe entre sus manos. Cada palabra que leía parecía una punzada en su mente, reviviendo recuerdos que había intentado enterrar durante años. Las fechas coincidían. El lugar donde el niño había sido encontrado estaba a pocos kilómetros de la última ubicación conocida de Lucía. Los detalles, aunque mínimos, parecían encajar demasiado bien para ser una coincidencia. Pero, ¿podría realmente permitirse creerlo? ¿Podría soportar la posibilidad de otra decepción si esto no resultaba ser verdad? Necesito saber más, dijo finalmente con la voz baja pero cargada de determinación. Su abogado asintió, ya preparado para la respuesta. He hecho algunas averiguaciones preliminares. El niño fue encontrado por una mujer llamada Camila Rivas. Ella trabaja como enfermera en un hospital local y ha estado cuidándolo desde entonces. Oficialmente, el niño está bajo su cuidado temporal mientras las autoridades investigan, pero parece que ha desarrollado un vínculo profundo con él. Alejandro, si decides seguir esto, necesitarás hablar con ella directamente. La idea de que alguien más hubiera estado cuidando a su hijo durante todos esos años lo llenó de una mezcla de alivio y celos. Alivio porque si el niño era realmente suyo, al menos había tenido a alguien que se preocupó por él. Celos porque no podía evitar sentir que alguien más había ocupado un lugar que en su mente le pertenecía. Deme toda la información que tengas sobre ella, ordenó con la frialdad calculada que usaba en los negocios. Horas después, Alejandro se encontraba en su despacho, revisando los documentos que su abogado le había proporcionado. La fotografía de Camila lo sorprendió. Era joven, más joven de lo que había imaginado. Su rostro reflejaba una calidez que contrastaba con la frialdad que él había adoptado como escudo. Al leer sobre su trabajo como enfermera y cómo había encontrado al niño abandonado en una noche helada, Alejandro no pudo evitar sentir una punzada de respeto hacia ella. Había salvado a un niño que no conocía, y no solo eso, lo había mantenido a salvo durante años. Sin embargo, sabía que este no sería un encuentro sencillo. Si Camila había desarrollado un vínculo con el niño, lo más probable era que lo considerara suyo. Alejandro no podía culparla por ello, pero tampoco podía ignorar la posibilidad de que ese niño fuera su hijo. Tenía que saber la verdad, costara lo que costara. Fue entonces cuando tomó la decisión de enviar a su asistente Esteban Varela para que la contactara. No quería aparecer de golpe y ponerla a la defensiva. Esteban era meticuloso y sabía cómo manejar este tipo de situaciones con tacto. Ve al hospital donde trabaja. Encuéntrala y dile que necesito hablar con ella. Sé respetuoso, pero hazle entender la importancia de esto. Y asegúrate de entregarle mi tarjeta personalmente, instruyó Alejandro, su tono firme y definitivo. Mientras Esteban partía, Alejandro se recostó en su silla, mirando por la ventana de su oficina. La ciudad, con todas sus luces y movimiento, se extendía ante él como una promesa de respuestas que había esperado durante demasiado tiempo. Una mezcla de ansiedad y esperanza lo invadió. Sabía que estaba dando el primer paso en un camino que cambiaría su vida, pero también comprendía que estaba entrando en un territorio desconocido. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, la imagen de Lucía se mezclaba con la de un niño que no conocía, pero que sentía suyo. Y aunque aún no sabía lo que encontraría, una cosa era segura, no se detendría hasta descubrir la verdad. Camila había llevado a Martín al parque aquella tarde. Era uno de sus momentos favoritos del día, un respiro del caos del hospital y de las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros.
Martín, que ahora tenía unos pocos años y una energía desbordante, corría tras las palomas, riendo a carcajadas con esa inocencia que iluminaba incluso los días más oscuros de Camila. Cada vez que lo veía tan feliz, se convencía más de que había tomado la decisión correcta al quedárselo, sin importar lo que los demás pudieran pensar. Sentada en un banco, con una pequeña botella de agua en las manos, lo observaba atentamente. Su sonrisa era suave, pero su mirada siempre alerta, como si temiera que cualquier cosa pudiera interrumpir esa frágil felicidad que habían construido juntos. Pero algo en el ambiente empezó a cambiar. Una sensación de incomodidad se deslizó en su pecho, un instinto que le decía que no estaban solas. Al levantar la mirada, lo vio. Un hombre vestido impecablemente con un traje oscuro estaba de pie al otro lado del parque. No parecía moverse, pero sus ojos estaban fijos en ella. Aunque intentó convencerse de que era solo una coincidencia, de que probablemente no era más que un transeúnte, su corazón comenzó a latir con más fuerza. Había algo en su porte, en la forma en que la observaba, que no podía ignorar. Trató de mantener la calma. Llamó a Martín con una voz tranquila, invitándolo a acercarse al banco para tomar un descanso. Ah, el pequeño, con su cabello despeinado y su sonrisa contagiosa, corrió hacia ella, trepándose al banco mientras seguía riendo. Camila le ofreció la botella de agua y lo abrazó con fuerza, tratando de ocultar su nerviosismo. Pero cuando volvió a mirar, el hombre estaba en el mismo lugar. Ahora se encontraba caminando hacia ellos. Cada paso que daba parecía calculado, deliberado, y la distancia entre ambos se acortaba rápidamente. Camila sintió como su respiración se aceleraba. Instintivamente colocó a Martín detrás de ella, como si quisiera protegerlo de lo que estaba por venir. «Disculpe», dijo el hombre al llegar frente a ellos. Su voz era firme, pero no agresiva, y su rostro mostraba un intento de cordialidad. «¿Es usted Camila Rivas?» La pregunta cayó como un peso sobre sus hombros. No era solo el hecho de que conociera su nombre, sino el tono en que lo dijo, como si ya supiera la respuesta. Camila entrecerró los ojos, tratando de descifrarlo. «¿Quién es usted?», respondió, manteniendo su voz firme, aunque una parte de ella estaba empezando a temer lo peor. El hombre dio un paso hacia adelante, sacando una tarjeta de su bolsillo y ofreciéndosela. «Mi nombre es Esteban Varela. Trabajo para Alejandro Ferrer. Él necesita hablar con usted sobre su hijo». Las palabras parecieron congelar el tiempo. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por un momento las palabras «su hijo» resonaron en su mente como un eco interminable. Su mirada pasó de Esteban a Martín, que estaba completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo. «Martín es mi hijo», respondió finalmente, con una mezcla de confusión y alarma en su voz. «No sé de qué está hablando ni qué tiene que ver con nosotros ese hombre». Esteban mantuvo la calma, aunque su tono se volvió más persuasivo. «Entiendo que esto sea un shock, señora, pero hay razones para creer que Martín podría ser el hijo biológico del señor Ferrer. Por favor, le pido que considere hablar con él. Esto puede aclararse rápidamente con una prueba de ADN». Esteban dejó la tarjeta en el banco y se retiró con un gesto de respeto, sin esperar respuesta. Camila, paralizada, no pudo evitar seguirlo con la mirada mientras se alejaba. Su mente estaba llena de preguntas y temores. Todo lo que había construido con Martín, la vida que había tratado de proteger, parecía tambalearse con esas pocas palabras. Esa noche, mientras Martín dormía, Camila sostuvo la tarjeta en sus manos, incapaz de soltarla. Sabía que no podía ignorar lo ocurrido, pero también sabía que estaba a punto de entrar en un terreno desconocido, uno que podría cambiarlo todo para siempre. La noche en el pequeño apartamento de Camila estaba en completo silencio, salvo por la suave respiración de Martín que venía desde su cuna. Camila estaba sentada en el borde de su cama con la tarjeta de presentación de Esteban Varela entre los dedos. La había estado mirando durante horas, incapaz de decidir qué hacer. Las palabras de aquel hombre resonaban en su cabeza una y otra vez. Podría ser el hijo biológico del señor Ferrer. Cada vez que las repetía mentalmente, sentía como si su mundo entero estuviera a punto de desmoronarse. Por años Martín había sido todo para ella, su hijo, su motivo para levantarse cada mañana y seguir adelante a pesar de las dificultades. Pero ahora, con una sola frase, todo se había llenado de dudas. ¿Y si era cierto? ¿Y si Martín tenía un padre biológico que lo había estado buscando? Esa posibilidad le daba miedo, pero también algo más profundo,
una sensación de que quizás Martín tenía derecho a saber la verdad, incluso si esa verdad era dolorosa para ella. Camila miró hacia la cuna, donde Martín dormía plácidamente, abrazado a un pequeño oso de peluche. Su rostro, tan pacífico e inocente, parecía iluminar la habitación en la penumbra. Era un recordatorio de todo lo que habían construido juntos, de los sacrificios que ella había hecho para asegurarse de que él estuviera feliz y seguro. Pero ahora la sombra de un extraño amenazaba con alterar esa paz. Finalmente, con las manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó el número en la tarjeta. Cada dígito que marcaba se sentía como un paso hacia lo desconocido. Al otro lado, una voz profesional y calmada respondió casi al instante. Señora Rivas, soy Esteban Varela. ¿Tuvo tiempo de considerar lo que hablamos esta tarde? Preguntó con tono cortés, como si ya supiera que ella llamaría. Camila tragó saliva antes de responder. Sí, consideré lo que dijo. Quiero hablar con Alejandro Ferrer, pero quiero que quede claro. Martín es mi hijo. No voy a permitir que nadie lo aleje de mí. El silencio que siguió al otro lado de la línea fue breve, pero cargado de significado. Lo entiendo perfectamente, señora. El señor Ferrer también quiere lo mejor para el niño. Podemos coordinar una reunión en un lugar neutral. ¿Qué le parece un café en el centro de la ciudad? Propuso Esteban. Camila respiró hondo, sintiendo como el peso de esa decisión caía completamente sobre ella. De acuerdo, dígame dónde y cuándo, respondió, intentando mantener la firmeza en su voz, aunque por dentro sentía que su mundo tambaleaba. Esteban le dio la dirección y un horario. Todo estaba dispuesto para el día siguiente. Cuando colgó, Camila se dejó caer sobre la cama, agotada emocionalmente. Sentía que había cruzado una línea invisible, una que no tenía vuelta atrás. Había tomado la decisión de enfrentarse a algo que nunca pensó que tendría que enfrentar, la posibilidad de que Martín no fuera solo suyo. Al día siguiente, después de haber pasado la mañana con Martín, lo preparó cuidadosamente. Le puso su ropa favorita, una chaqueta azul con pequeños dibujos de estrellas, y se aseguró de que estuviera cómodo antes de salir. Mientras caminaban hacia el café, Camila sentía como si cada paso la acercara a una revelación que podría cambiar todo. Cuando llegó al lugar, Alejandro Ferrer ya estaba allí. Sentado en una mesa junto a una ventana, irradiaba una presencia imponente, con una postura rígida y un traje perfectamente ajustado. Sin embargo, cuando Camila y Martín entraron, algo en la expresión de Alejandro cambió. Sus ojos se clavaron en el niño, y por un momento pareció que el tiempo se detenía. Martín, ajeno a la tensión en el aire, miró a Alejandro con curiosidad, sosteniendo con fuerza la mano de Camila. ¿Quién es él, mamá?, preguntó Martín con la inocencia propia de un niño de 5 años. Camila se inclinó hacia él, acariciando su cabello con una sonrisa tranquilizadora. Es alguien que quiere conocernos, cariño. No te preocupes, dijo, aunque su corazón latía con fuerza. Mientras se acercaban a la mesa, Alejandro se levantó lentamente. Había algo en sus ojos, una mezcla de incredulidad, esperanza y algo más profundo que no podía ser explicado con palabras. Camila lo miró con firmeza, preparándose para lo que estaba por venir. Sabía que esa conversación cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro se mantuvo de pie mientras Camila y Martín se acercaban a la mesa. Era un hombre que estaba acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, pero en ese momento todo parecía escaparse de sus manos. No podía apartar la mirada del niño que estaba junto a Camila, sujetando su mano con confianza, como si ella fuera el único refugio que necesitaba. Había algo en él, en su forma de caminar, en la chispa de curiosidad en sus ojos, que le resultaba perturbadoramente familiar. Su corazón, normalmente blindado por una coraza de lógica y racionalidad, latía con fuerza. Camila, por otro lado, caminaba con la espalda recta y la barbilla levantada, pero por dentro sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Había ensayado lo que diría, cómo manejaría la situación, pero todo eso se desvaneció al ver la intensidad en los ojos de Alejandro. Era un hombre que emanaba poder, pero también algo que no esperaba: vulnerabilidad. Cuando llegaron a la mesa, Alejandro extendió una mano hacia Camila en un gesto formal. Gracias por venir, señora Rivas, dijo con una voz que intentaba mantenerse firme pero que contenía una nota de incertidumbre. Camila tomó su mano brevemente y asintió. Luego dirigió su atención a Martín, quien miraba a Alejandro con la curiosidad propia de un niño. Soy Alejandro Ferrer, dijo Alejandro, arrodillándose un poco para estar a la altura de Martín.
Había un brillo en su mirada, una mezcla de asombro y emoción contenida. ¿Y tú cómo te llamas? Martín lo observó por un momento, evaluándolo con la seriedad que solo un niño podía tener antes de responder con una sonrisa tímida. Me llamo Martín. Alejandro asintió, y aunque su rostro permaneció serio, algo en él parecía relajarse. Había esperado este momento con una mezcla de miedo y esperanza, y ahora que estaba frente a él, sentía que cada duda que lo había atormentado durante años comenzaba a disiparse. Camila, aún de pie, observó con atención la interacción. Cada fibra de su ser estaba en estado de alerta, lista para intervenir si era necesario. Por favor, siéntense, dijo Alejandro, señalando las sillas frente a él. Camila asintió y ayudó a Martín a sentarse antes de tomar asiento ella misma. El silencio que siguió fue tenso, casi insoportable, pero finalmente Alejandro lo rompió. Quiero ser directo con usted, señora Rivas. No estoy aquí para crear problemas. Solo quiero entender. Hay razones para creer que Martín podría ser mi hijo, y si eso es cierto, tengo derecho a saberlo. Pero también sé que usted ha sido la persona que lo ha cuidado, que le ha dado un hogar cuando nadie más lo hizo. Camila sostuvo su mirada, intentando descifrarlo. Había esperado arrogancia, quizá una actitud de superioridad, pero lo que encontró fue algo muy diferente. Alejandro parecía genuinamente preocupado, incluso algo perdido. Martín es mi hijo, dijo finalmente con firmeza. Lo encontré abandonado en una noche de invierno. Desde ese momento he estado a su lado, cuidándolo, amándolo. Para él, yo soy su madre, y eso no va a cambiar, sin importar lo que digan las pruebas. Alejandro asintió lentamente, no esperaba menos de ella. Había leído sobre Camila antes de este encuentro y sabía que era una mujer fuerte, alguien que no se echaba atrás fácilmente. Sin embargo, también sabía que no podía dejar esto sin respuestas. Entiendo eso, y lo respeto, dijo con un tono más suave, pero creo que Martín tiene derecho a saber quién es, si realmente es mi hijo. Le pido que me permita hacer una prueba de ADN. Si los resultados confirman lo que creo, no estoy aquí para alejarlo de usted. Solo quiero ser parte de su vida. Camila sintió que la rabia y el miedo se mezclaban en su pecho, pero también sabía que no podía ignorar lo que Alejandro estaba diciendo. Martín merecía conocer la verdad, aunque la idea de compartirlo con alguien más la aterrorizaba. Está bien, respondió finalmente después de un largo silencio. Haremos la prueba. Pero quiero que quede claro, no pienso permitir que nadie lo lastime ni lo aleje de mí. Alejandro sostuvo su mirada y asintió. Eso nunca sucederá, dijo con una convicción que casi la hizo creerle. Martín, ajeno a la tensión que flotaba en el aire, miró a ambos con una inocente curiosidad. Para él, ese hombre no era más que un extraño amable, pero para Camila y Alejandro, él era el centro de una verdad que pronto saldría a la luz y que cambiaría sus vidas para siempre. Tras el encuentro en el café, los días que siguieron estuvieron llenos de tensión y preguntas sin respuesta. La prueba de ADN fue programada rápidamente en una clínica privada que Alejandro había dispuesto, un lugar discreto donde tanto él como Camila podían mantenerse alejados de miradas curiosas. Para ambos, esos días de espera fueron una montaña rusa emocional. Camila intentaba mantener la calma por el bien de Martín, pero cada vez que pensaba en los resultados, el miedo la invadía. ¿Qué pasaría si confirmaban lo que Alejandro creía? ¿Qué lugar tendría ella en la vida de Martín si se demostraba que él era su padre biológico? En el otro extremo de la ciudad, Alejandro estaba lidiando con sus propios demonios. Aunque estaba seguro de que Martín era su hijo, había algo más que lo inquietaba: el vínculo evidente entre el niño y Camila. No podía ignorar que esa mujer había cuidado a Martín con un amor inquebrantable, algo que él nunca había podido hacer debido a las circunstancias. Por primera vez en años, Alejandro se sintió vulnerable, como si la coraza que había construido a su alrededor estuviera empezando a agrietarse. El día de la prueba llegó rápidamente. Camila había decidido explicarle a Martín que iban a realizar un pequeño examen médico. No quería que el niño se sintiera asustado o confundido, y por suerte, su inocencia infantil lo hizo aceptar la idea sin demasiadas preguntas. Cuando llegaron a la clínica, Alejandro ya estaba allí, esperándolos con su postura imponente y su mirada fija. Sin embargo, al verlos entrar, algo en su expresión cambió. Sus ojos se suavizaron al mirar a Martín, quien se aferraba a la mano de Camila con confianza.
El procedimiento fue rápido y sin complicaciones. Una simple muestra de saliva de ambos bastaba para obtener las respuestas que todos estaban buscando. Martín, como siempre, se comportó con esa mezcla de curiosidad y calma que lo caracterizaba, mientras Camila y Alejandro intentaban ocultar el torbellino de emociones que los invadía. Cuando todo terminó, el médico les explicó que los resultados estarían listos en unos días. Era solo cuestión de esperar. Esa espera, sin embargo, resultó ser una de las más difíciles que cualquiera de ellos había enfrentado. Camila intentaba mantener la rutina diaria con Martín, llevándolo al parque, leyéndole cuentos antes de dormir y asegurándose de que se sintiera amado y seguro. Pero cada noche, cuando Martín estaba en la cama, el peso de la incertidumbre la abrumaba. Pasaba horas mirando el techo, preguntándose cómo sería su vida después de que los resultados llegaran. Alejandro, por su parte, intentó distraerse sumergiéndose en el trabajo, pero incluso eso dejó de ser efectivo. Cada vez que revisaba un documento o respondía a una llamada, su mente volvía al niño que había conocido y a la mujer que lo había criado. Había algo en Camila que lo desconcertaba, una fortaleza que él no podía ignorar. Aunque habían tenido pocos encuentros, ella lo había desafiado de una manera que pocos se atrevían a hacer, y eso lo hacía respetarla aún más. Finalmente, el día llegó. Ambos se encontraron nuevamente en la clínica, donde el médico los esperaba con un sobre en la mano. Camila y Alejandro se sentaron frente a él, sus corazones latiendo con fuerza, mientras esperaban escuchar las palabras que cambiarían sus vidas. El médico abrió el sobre y, tras una breve pausa, habló. Los resultados confirman que Martín es el hijo biológico del señor Ferrer. El aire pareció desaparecer de la habitación. Camila sintió que el mundo se detenía por un instante, mientras las palabras del médico se repetían en su cabeza. Alejandro, por otro lado, cerró los ojos brevemente, como si estuviera procesando una verdad que había esperado durante años, pero que ahora lo golpeaba con toda su fuerza. «Es mi hijo», dijo Alejandro, con una mezcla de emoción y solemnidad en su voz. Sus ojos se encontraron con los de Camila y por un momento ninguno de los dos supo qué decir. Camila, luchando contra la oleada de emociones que amenazaba con desbordarla, respiró profundamente antes de hablar. «Puede que sea su hijo biológico, pero yo soy quien lo ha criado. Martín no sabe nada de usted, ni de lo que esto significa. No quiero que lo confunda o lo lastime», dijo, con una firmeza que reflejaba tanto protección como vulnerabilidad. Alejandro asintió, entendiendo el peso de sus palabras. «No estoy aquí para alejarlo de usted, Camila. Solo quiero ser parte de su vida. Martín merece conocer a su padre, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganarme su confianza y la suya», respondió con una sinceridad que tomó a Camila por sorpresa. Los días que seguirían no serían fáciles. La verdad ahora estaba sobre la mesa, pero construir un futuro donde todos pudieran coexistir sería un desafío que pondría a prueba no solo sus voluntades, sino también los lazos que comenzaban a formarse entre ellos. Tras el impacto de los resultados, un nuevo capítulo comenzó a tejerse en las vidas de Camila, Martín y Alejandro. La verdad había salido a la luz, pero no por ello las cosas se volvieron más sencillas. Alejandro, determinado a formar parte de la vida de su hijo, decidió dar pequeños pasos para acercarse a Martín. No deseaba imponer su presencia, pero tampoco podía mantenerse al margen. Por otro lado, Camila, aunque recelosa, entendía que no podía negar a Martín el derecho a conocer a su padre biológico. El primer encuentro significativo ocurrió pocos días después, cuando Alejandro pidió pasar un tiempo con Martín en el parque. Camila aceptó con cautela, acompañándolos para asegurarse de que todo transcurriera sin problemas. Martín, como cualquier niño de 5 años, estaba lleno de curiosidad y energía. Mientras corría de un lado a otro, descubriendo hojas caídas y observando las aves, Alejandro lo seguía con una mezcla de nerviosismo y admiración. Era extraño para él, un hombre que había pasado la mayor parte de su vida en oficinas y reuniones, encontrarse ahora compartiendo el mundo simple y hermoso de un niño. Martín, por su parte, parecía intrigado por Alejandro. Aunque no entendía del todo quién era aquel hombre, había algo en su mirada, algo cálido y sincero, que lo hacía sentirse seguro. Fue Martín quien rompió el hielo, sujetando la mano de Alejandro para mostrarle un grupo de hormigas que marchaban organizadas por el suelo. «Mira, están trabajando juntas», dijo el niño con una seriedad que hizo sonreír a Alejandro. «Tienes razón, Martín, son como un equipo», respondió Alejandro,
agachándose para observar de cerca las diminutas criaturas. Esa interacción, aunque pequeña, marcó el inicio de algo inesperado. Camila los observaba desde la distancia, su corazón dividido entre la alegría de ver a Martín feliz y el miedo de lo que este nuevo vínculo podría significar. No podía negar que Alejandro estaba esforzándose, pero también temía que eso complicara aún más la vida de su hijo. En los días que siguieron, Alejandro continuó visitando a Martín. No siempre era fácil. Martín, en su inocencia, hacía preguntas que a veces dejaban a Alejandro sin respuestas inmediatas. Una tarde, mientras estaban sentados en el suelo del pequeño apartamento de Camila construyendo un castillo de bloques, Martín levantó la vista con esa sinceridad desarmante que solo los niños poseen. ¿Eres mi amigo?, preguntó, mirando directamente a Alejandro. Alejandro se detuvo, sorprendido por la pregunta. Su mirada se desvió hacia Camila por un momento, buscando en su rostro alguna señal de qué decir. Ella, aunque tensa, le devolvió una mirada que parecía decir: «Sé honesto». «Espero que podamos ser amigos, Martín, pero también quiero ser algo más. Quiero ser alguien en quien confíes siempre», respondió Alejandro con un tono que era más suave de lo que él mismo esperaba. Martín asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta, y volvió a concentrarse en los bloques. Para Camila, esas interacciones eran una mezcla de consuelo y temor. Aunque no podía ignorar el esfuerzo genuino de Alejandro, seguía temiendo que su presencia pudiera alterar la estabilidad que tanto le había costado construir para Martín. Sin embargo, con cada día que pasaba, veía cómo Martín y Alejandro comenzaban a establecer un vínculo propio, algo que ninguna circunstancia podía borrar. Fue en esos días que Camila empezó a notar algo más. Alejandro no era el hombre frío y distante que ella había imaginado. Aunque seguía siendo reservado, había algo profundamente humano en la manera en que interactuaba con Martín. Poco a poco esa humanidad también se extendía hacia ella. Alejandro empezó a preguntar sobre cómo había sido criar a Martín sola, mostrando un interés genuino que la tomó por sorpresa. Una tarde, mientras llevaban a Martín al parque, Alejandro se detuvo de repente. «No sé cómo lo hiciste, Camila. Criar a Martín sola, darle tanto amor y protección. No sé si yo habría sido capaz», dijo, con una sinceridad que la dejó sin palabras. Camila lo miró, sintiendo una inesperada conexión con él. Por primera vez comenzó a pensar que tal vez, solo tal vez, podían encontrar una manera de construir algo juntos, no solo para Martín, sino para ellos mismos. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez la posibilidad de coexistir como una familia, aunque inusual, ya no parecía tan lejana. Con el paso de los días, el vínculo entre Martín y Alejandro se fortaleció de manera natural, casi como si el niño supiera que había un espacio en su vida que su padre biológico estaba destinado a llenar. Aunque las visitas de Alejandro seguían siendo supervisadas por Camila, la dinámica comenzó a cambiar. Donde antes había tensión y cautela, ahora había pequeños destellos de comprensión mutua. Alejandro no solo estaba ganándose a Martín, sino que también comenzaba a romper las barreras que Camila había levantado alrededor de su corazón. Sin embargo, todo estaba lejos de ser sencillo. Una noche, mientras Martín dormía profundamente en su cuna, Camila y Alejandro se quedaron en la pequeña sala del apartamento. Era una escena inusual. Alejandro, vestido aún con su traje impecable, estaba sentado en el viejo sofá de Camila, sosteniendo una taza de té que ella le había ofrecido. Camila, en el otro extremo del sofá, se sentía incómoda en su propia casa. Había algo en la presencia de Alejandro que la descolocaba, como si su mundo, cuidadosamente construido, estuviera siendo invadido lentamente. «Quiero agradecerte por permitirme estar cerca de Martín», dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Su voz era calmada, pero había algo en ella que mostraba vulnerabilidad. «Sé que no debe ser fácil para ti confiar en alguien como yo, después de todo lo que has hecho por él». Camila lo miró fijamente, tratando de descifrar sus palabras. Había algo genuino en su tono que la desarmaba, pero también sabía que debía protegerse. No podía permitirse ser ingenua. «No lo es», respondió finalmente con un tono directo pero sin hostilidad. «Pero no estoy haciendo esto por usted, lo hago por Martín. Él merece saber quién es su padre. Eso no significa que confíe en que esto no complicará nuestras vidas». Alejandro asintió, aceptando su respuesta con humildad. Había esperado esa reacción. Sabía que el camino para ganarse la confianza de Camila sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo.
Desde el momento en que vio a Martín por primera vez, supo que su vida nunca volvería a ser la misma, y eso incluía aprender a respetar y valorar a la mujer que lo había criado. Entiendo eso, dijo, apoyando la taza de té en la mesa de centro, y no espero que me acepte de inmediato. Pero quiero que sepa que no estoy aquí para complicar nada. Estoy aquí porque quiero lo mejor para Martín, y porque, aunque llegue tarde, estoy intentando recuperar el tiempo perdido. Las palabras de Alejandro golpearon algo dentro de Camila. No era fácil para ella admitirlo, pero en el fondo quería creerle. Había visto su esfuerzo, su disposición para aprender y adaptarse. Había algo en Alejandro que contrastaba con la imagen que tenía de él al principio. No era solo un hombre rico y poderoso, también era alguien que estaba luchando con sus propias emociones y arrepentimientos. No sé cómo será esto en el futuro, admitió Camila, su tono más suave que antes. Pero por ahora, lo único que importa es Martín. Si realmente está aquí por él, entonces tendremos que encontrar una forma de hacerlo funcionar. Alejandro asintió, entendiendo la profundidad de esas palabras. Para él, esto no era solo una negociación, era una promesa de que seguiría trabajando por ganarse un lugar, no solo en la vida de Martín, sino también en la de Camila. Esa noche marcó un pequeño pero significativo cambio en su relación. Aunque todavía había desconfianza y miedo, también comenzaba a surgir algo más, un respeto mutuo que con el tiempo podía convertirse en algo más sólido. Camila no podía ignorar que Alejandro estaba empezando a cambiar, y mientras lo observaba despedirse en la puerta, sintió algo nuevo, una chispa que no sabía cómo interpretar. El tiempo les mostraría si esa chispa podía convertirse en algo más. Por ahora, todo lo que ambos sabían era que sus vidas estaban entrelazadas de una manera que no podían deshacer, y que Martín era el centro de ese vínculo que comenzaba a crecer. Los días que siguieron estuvieron llenos de pequeñas pero significativas interacciones entre Alejandro, Martín y Camila. Aunque el aire todavía estaba cargado de cautela, los tres comenzaron a establecer una rutina que poco a poco parecía menos forzada. Alejandro, a pesar de su vida ocupada, encontraba tiempo para visitar a Martín regularmente. A menudo lo llevaba al parque, le leía cuentos y a veces simplemente pasaban tiempo juntos construyendo castillos de bloques en el pequeño apartamento de Camila. Pero lo que realmente sorprendía a Camila no era tanto la relación que se desarrollaba entre Alejandro y Martín, sino cómo Alejandro empezaba a adaptarse al mundo sencillo pero lleno de significado que ellos dos compartían. El hombre que ella había conocido inicialmente, con su traje impecable y sus maneras rígidas, ahora parecía más relajado, más humano. Había algo en la forma en que miraba a Martín, en cómo se agachaba para estar a su nivel o cómo se reía de sus ocurrencias, que desmoronaba los muros que Camila había levantado a su alrededor. Una tarde, mientras Alejandro estaba sentado en el suelo del salón construyendo una torre de bloques con Martín, Camila los observaba desde la cocina. Estaba lavando los platos, pero no podía evitar mirar de reojo la escena frente a ella. Alejandro estaba completamente absorto en la tarea, animando a Martín a colocar los bloques con cuidado para que la torre no se derrumbara. Su voz, generalmente firme y controlada, ahora estaba teñida de paciencia y ternura. «¡Lo logré!», exclamó Martín, levantando las manos en señal de victoria cuando colocó el último bloque en la cima. Alejandro sonrió ampliamente, aplaudiendo junto al niño. «Lo hiciste perfecto, campeón», dijo, y su entusiasmo era tan genuino que incluso Camila no pudo evitar sonreír mientras secaba sus manos con un trapo. Después de unos minutos, Alejandro levantó la mirada y vio a Camila apoyada en el marco de la puerta, observándolos en silencio. Por un instante sus ojos se encontraron y algo en esa mirada parecía comunicar lo que las palabras no podían. Camila sintió que su corazón se aceleraba ligeramente, pero rápidamente desvió la mirada y regresó a la cocina. Alejandro, sin embargo, se quedó pensativo, dándose cuenta de cuánto había cambiado desde que los conoció. Más tarde esa misma tarde, cuando Martín se quedó dormido después de una larga jornada de juegos, Alejandro y Camila se sentaron en el sofá. Era un momento tranquilo, el tipo de pausa que rara vez compartían sin estar acompañados por el bullicio de Martín. Por un instante, el silencio llenó el espacio entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio que parecía estar cargado de palabras no dichas. «Nunca pensé que estaría aquí, haciendo esto», dijo Alejandro finalmente, rompiendo la calma con una voz baja pero sincera.
Camila lo miró, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Haciendo qué?, preguntó, aunque sabía a qué se refería. Alejandro dejó escapar una pequeña sonrisa y miró hacia la cuna de Martín, que estaba en la otra habitación, apenas visible desde donde estaban sentados. Siendo padre, compartiendo momentos como estos. Nunca pensé que sería capaz de conectar con él, admitió, su voz cargada de una honestidad que sorprendió a Camila. Camila lo miró con atención. Por primera vez no veía al Alejandro poderoso y seguro de sí mismo que había conocido inicialmente. En su lugar había un hombre que estaba aprendiendo a ser vulnerable, que estaba enfrentando sus propios temores y debilidades. «Estás haciendo un buen trabajo», dijo finalmente, y sus palabras lo tomaron por sorpresa. Alejandro giró la cabeza hacia ella, buscando en sus ojos algún rastro de duda, pero no encontró ninguno. Camila lo decía en serio, y eso significaba más para él de lo que esperaba. «Gracias, Camila. No sé qué habría hecho sin ti», dijo, con una sinceridad que la dejó sin palabras. Por un momento los dos se miraron en silencio, conscientes de que algo estaba cambiando entre ellos. No era algo que pudiera definirse fácilmente, pero era real. Mientras la noche avanzaba y la ciudad se sumía en la quietud, Alejandro y Camila comenzaron a darse cuenta de que, aunque su historia había comenzado de manera complicada, tal vez estaban destinados a construir algo juntos. Algo que, aunque diferente, podía ser hermoso. El vínculo entre los tres seguía creciendo, aunque ninguno lo mencionaba directamente. Era como si las tensiones iniciales se estuvieran disipando, dejando espacio para algo más auténtico. Sin embargo, el equilibrio frágil que estaban construyendo comenzó a tambalearse cuando el pasado de Alejandro regresó para recordarle que, aunque había dado pasos hacia adelante, algunas heridas aún estaban abiertas. Una mañana, mientras Alejandro estaba en su oficina revisando documentos, su teléfono sonó. Era un número desconocido, pero decidió contestar de todos modos. Al otro lado de la línea, la voz de un hombre que no reconoció habló con un tono grave. «Señor Ferrer, siento molestarle, pero es sobre Lucía». El corazón de Alejandro se detuvo por un instante. No escuchaba ese nombre en una conversación directa desde hacía años. Había aprendido a convivir con la ausencia, pero no con la idea de que nunca tendría respuestas. «¿Qué quiere decir?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «No por teléfono. Necesito que venga a un lugar. Tengo información que puede interesarle», respondió el hombre. El tono era firme, casi urgente. Alejandro dudó por un momento, pero finalmente aceptó. Tomó la dirección que le dieron y salió de su oficina sin informar a nadie. Durante el trayecto su mente se llenó de preguntas. ¿Podría realmente tener información sobre Lucía? ¿Era posible que la mujer que lo había dejado con tantas dudas y dolor estuviera viva? Cuando llegó al lugar, una cafetería modesta en las afueras de Madrid, un hombre de aspecto cansado y semblante serio lo estaba esperando. Después de un intercambio breve, el hombre le mostró una fotografía. Alejandro la tomó con cuidado, observándola con atención. Era Lucía. No había duda. Su rostro estaba más delgado, sus ojos parecían haber envejecido más allá de los años que habían pasado, pero era ella. «¿Dónde está?», preguntó Alejandro, sintiendo cómo el aire parecía desaparecer a su alrededor. El hombre le entregó un sobre con una dirección y un mensaje simple. «Ella está viva, pero no sé cuánto tiempo más podrá seguir así. Quería que usted supiera que sigue aquí. Necesita su ayuda». Alejandro salió de la cafetería con el sobre en la mano, sus pensamientos revueltos. Había pasado tanto tiempo buscando respuestas que no estaba preparado para enfrentarse a ellas. De regreso a su oficina, no podía concentrarse. La imagen de Lucía en la fotografía lo perseguía. ¿Cómo podía esto cambiar todo lo que había comenzado a construir con Camila y Martín? Esa noche, Alejandro fue a la mansión para recoger a Martín, pero antes de salir decidió contarle a Camila lo que había sucedido. Mientras Martín jugaba en su habitación, Camila lo notó más silencioso de lo habitual. Finalmente, Alejandro habló. «Recibí una llamada hoy. Es sobre Lucía», dijo, observándola con cautela. Camila se tensó. Aunque nunca había conocido a Lucía, ese nombre siempre había sido un recordatorio de que el pasado de Alejandro podía regresar en cualquier momento. «¿Qué pasó?», preguntó, su voz más firme de lo que esperaba. Alejandro le explicó todo: la llamada, la fotografía, la dirección. Camila escuchó con atención, tratando de ocultar las emociones que comenzaban a desbordarse dentro de ella. Sabía que esto complicaría todo,
pero también entendía que Lucía tenía derecho a ser parte de la vida de Martín, si realmente estaba viva. ¿Qué piensas hacer?, preguntó finalmente. Alejandro respiró profundamente, pasando una mano por su cabello, un gesto que delataba su ansiedad. Voy a ir a verla. Necesito saber la verdad. Necesito saber qué pasó y por qué desapareció. Camila asintió, aunque en su interior la idea la inquietaba profundamente. Sabía que este encuentro podría cambiar todo, pero también sabía que era algo que Alejandro debía hacer. Esa noche, mientras Martín dormía, Camila permaneció despierta, mirando el techo y preguntándose cómo encajaría Lucía en la vida que habían empezado a construir juntos. Una vida que, aunque complicada, comenzaba a sentirse como un hogar. La mañana llegó demasiado pronto para Alejandro, quien había pasado la noche inmerso en un torbellino de pensamientos. Después de dejar a Martín en la escuela, condujo hacia la dirección que el hombre le había proporcionado. El lugar era un edificio modesto en las afueras de Madrid, con una fachada desgastada que contrastaba con la opulencia a la que Alejandro estaba acostumbrado. Estacionó su coche y permaneció unos segundos inmóvil, con las manos apretadas contra el volante. Respiró hondo antes de salir, sintiendo el peso de lo que estaba a punto de enfrentar. Subió las escaleras lentamente, cada paso acompañado por el eco en el edificio silencioso. Finalmente llegó al segundo piso, donde una puerta de madera vieja llevaba el número que coincidía con la dirección que le habían dado. Alejandro levantó la mano y llamó con más fuerza de la que pretendía. Por un momento no hubo respuesta, y pensó que tal vez había cometido un error. Pero entonces los pasos al otro lado de la puerta resonaron y ésta se abrió lentamente. Frente a él estaba Lucía. Alejandro sintió como su pecho se apretaba. Aunque habían pasado 5 años desde la última vez que la había visto, su rostro era inconfundible. Pero también era evidente que el tiempo no había sido amable con ella. Estaba más delgada, con el cabello más apagado y líneas de preocupación marcando su rostro. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, profundos, llenos de emociones que Alejandro no podía descifrar. «Lucía», murmuró, su voz apenas un susurro. Ella lo miró, sus ojos llenándose de lágrimas. Por un momento pareció que no podía hablar, como si las palabras estuvieran atrapadas en su garganta. Finalmente, dio un paso atrás, abriendo la puerta por completo. «Entra», dijo, su voz temblorosa. Alejandro entró en el pequeño apartamento. El lugar estaba limpio, pero austero, como si quien vivía allí hubiera abandonado cualquier interés por los detalles del hogar. Lucía lo condujo hasta una pequeña sala, donde ambos se sentaron en silencio. Pasaron varios segundos antes de que ella hablara. «No sé por dónde empezar», dijo, con las manos temblorosas descansando sobre su regazo. «Nunca imaginé que tendría esta oportunidad de explicarte». Alejandro la miró fijamente, sus emociones mezcladas entre el alivio de verla viva y la rabia contenida por los años de silencio. «Empieza por decirme por qué desapareciste», respondió, su voz más dura de lo que pretendía. «¿Por qué me dejaste sin respuesta, sin saber nada de ti ni de nuestro hijo?» Lucía cerró los ojos, como si las palabras la golpearan físicamente. Cuando los abrió, lo miró directamente, con una expresión que era a la vez de dolor y resolución. «Me secuestraron», dijo, su voz quebrándose. «Después de nuestra discusión esa noche alguien me siguió, me llevaron y me mantuvieron prisionera durante meses». La revelación dejó a Alejandro sin aliento. La ira que había sentido se desvaneció de inmediato, reemplazada por una ola de incredulidad y horror. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, inclinándose hacia adelante. Lucía continuó explicando. Sus secuestradores no buscaban más que dinero, intentando extorsionar a Alejandro por un rescate que nunca llegó a materializarse. Pero cuando sus captores se dieron cuenta de que no obtendrían lo que querían, la abandonaron en un lugar remoto. Herida y desorientada, Lucía había pasado meses tratando de reconstruir su vida. Su embarazo, sin embargo, había llegado a su fin poco después de ser secuestrada, y no tenía recuerdos claros de lo que había sucedido con el bebé. «Siempre pensé que lo había perdido», dijo, con lágrimas cayendo por su rostro. «Hasta hace poco, cuando alguien mencionó que un niño fue encontrado cerca del lugar donde me abandonaron. Entonces supe que tenía que encontrarte». Alejandro estaba conmocionado. La historia era devastadora, y aunque respondía a muchas de sus preguntas, también planteaba nuevas incertidumbres. Miró a Lucía, tratando de procesar todo lo que había escuchado. «Martín está vivo», dijo finalmente, sus palabras lentas y deliberadas.
Está vivo y ha sido cuidado por una mujer increíble. Pero ahora que sabes esto, ¿qué planeas hacer? Lucía lo miró con una mezcla de esperanza y duda. Quiero conocerlo. Quiero ser parte de su vida, si me lo permite. Pero también sé que he perdido tanto tiempo. No quiero hacerle daño. Alejandro asintió lentamente, sabiendo que esta decisión no sería solo suya. Camila tendría que ser parte de esta conversación y juntos tendrían que encontrar una manera de manejar lo que estaba por venir. El regreso de Lucía no solo significaba respuestas, sino también una nueva y complicada verdad que pondría a prueba todo lo que habían construido hasta ese momento. Cuando Alejandro regresó a la mansión después de su encuentro con Lucía, encontró a Camila sentada en la sala, esperando con expresión tensa. Había pasado toda la tarde intentando mantener la calma, pero su mente no dejaba de imaginar escenarios de lo que podría haber sucedido. Ahora que Alejandro estaba frente a ella, podía ver en su rostro que algo había cambiado. Había una mezcla de cansancio y emociones que no podía descifrar del todo. ¿La viste?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. Alejandro asintió, sentándose frente a ella con un suspiro pesado. Durante un momento ambos permanecieron en silencio, como si necesitaran preparar el terreno antes de hablar. Está viva, Camila. Todo este tiempo ella ha estado viva, dijo finalmente, su voz baja pero firme. Camila sintió un nudo en el estómago. Aunque ya lo había considerado una posibilidad, escuchar la confirmación hacía que todo pareciera mucho más real. Sus manos se apretaron contra sus rodillas, tratando de mantener la compostura. ¿Qué te dijo?, preguntó, intentando que su voz no temblara. Alejandro le relató todo, desde el secuestro hasta la lucha de Lucía por reconstruir su vida y la reciente revelación de que Martín podría ser su hijo. A medida que hablaba, Camila escuchaba atentamente, sin interrumpir, pero su corazón latía con fuerza. Cuando Alejandro mencionó que Lucía quería conocer a Martín, sintió que el aire en la habitación se volvía más pesado. «Quiere conocerlo», repitió Camila, más para sí misma que para Alejandro. Alejandro asintió. «Sí, pero no quiere hacerle daño. Sabe que no puede recuperar el tiempo perdido y tampoco quiere imponerse, pero cree que, como su madre biológica, tiene derecho a ser parte de su vida». Camila se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. La vista de la ciudad iluminada no ofrecía ningún consuelo en ese momento. Por años, ella había sido todo para Martín. Había luchado, sacrificado y amado como solo una madre podía hacerlo. Ahora, la idea de compartir ese lugar con alguien más la llenaba de miedo. «No sé cómo vamos a manejar esto, Alejandro», dijo finalmente, girándose hacia él. «Martín es un niño feliz ahora. Tiene estabilidad. No quiero que algo venga a desmoronar todo eso». Alejandro se puso de pie, acercándose a ella con cautela. «Lo sé, Camila, y no quiero que nada lo lastime, ni a él, ni a ti. Pero también sé que Martín merece saber la verdad, incluso si es complicada. Lo que importa es cómo manejemos esto juntos. No tienes que hacerlo sola». Camila lo miró a los ojos, buscando alguna señal de que podían salir adelante de esta situación. Aunque no quería admitirlo, Alejandro tenía razón. La verdad ya estaba ahí, y lo único que podían hacer era enfrentarse a ella de la mejor manera posible. «¿Cómo crees que deberíamos hacerlo?», preguntó, su tono más suave. Alejandro respiró profundamente antes de responder. «Creo que el primer paso es organizar un encuentro, pero de manera gradual. No quiero que Martín se sienta abrumado o confundido. Lucía también entiende eso. Todo tiene que ser en sus términos y al ritmo que él pueda manejar». Camila asintió lentamente. Aunque la idea todavía le parecía abrumadora, sabía que tenía que pensar en lo que era mejor para Martín, no en sus propios temores. «De acuerdo», dijo finalmente. «Pero si en algún momento siento que esto está afectando a Martín de manera negativa, no dudaré en detenerlo». Alejandro asintió, aceptando su condición sin dudar. Sabía que Camila tenía razón, y aunque quería que Lucía tuviera una oportunidad de conocer a Martín, no estaba dispuesto a poner en peligro la estabilidad del niño. Los días que siguieron estuvieron llenos de preparación. Camila y Alejandro decidieron hablar con Martín juntos, explicándole que había una persona especial que quería conocerlo. Usaron palabras simples adecuadas para su edad, asegurándose de que supiera que no había nada de qué preocuparse. Martín, con la inocencia de un niño, aceptó la idea con curiosidad más que con temor. El día del encuentro finalmente llegó. Lucía fue invitada a la mansión, donde Alejandro y Camila habían preparado un ambiente tranquilo y familiar.
Cuando Martín entró en la sala y vio a Lucía, la mujer no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló frente a él, pero no lo tocó, respetando el espacio del niño. «Hola, Martín», dijo suavemente, su voz temblorosa pero llena de amor. «Soy Lucía». Martín la miró con curiosidad, su cabeza inclinada ligeramente. No entendía del todo quién era ella, pero algo en sus ojos lo hizo sonreír. «¿Quieres jugar conmigo?», preguntó señalando sus bloques en el suelo. Lucía asintió, conteniendo un sollozo mientras una sonrisa iluminaba su rostro. Camila, que observaba desde la distancia, sintió una mezcla de emociones. No sabía qué depararía el futuro, pero en ese momento Martín estaba feliz. Y eso era todo lo que importaba. El encuentro entre Martín y Lucía marcó un punto de inflexión en la vida de todos. Aunque la primera interacción fue breve y cargada de emoción, estableció las bases para lo que vendría después. Lucía, aún nerviosa, había mostrado un profundo respeto por los límites que Camila y Alejandro habían fijado. A pesar de su deseo de acercarse más a Martín, entendía que debía ganarse su confianza poco a poco, al igual que la de Camila, quien aún mantenía cierta reserva hacia ella. En los días siguientes, Lucía comenzó a participar de manera más regular en la vida de Martín, pero siempre de forma gradual. Sus visitas eran cortas y supervisadas, y la prioridad siempre era que Martín se sintiera cómodo. Durante estas visitas, Camila se mantenía cerca, observando con cautela cómo Lucía interactuaba con el niño. Aunque le costaba admitirlo, Camila veía algo genuino en la manera en que Lucía miraba a Martín, una mezcla de amor y arrepentimiento que no podía ignorar. Un día, durante una de estas visitas, Lucía llevó un libro infantil con hermosas ilustraciones. Se lo ofreció a Martín con una sonrisa tímida, como si temiera que él lo rechazara. «¿Te gustaría que lo leamos juntos?», preguntó inclinándose hacia él. Martín, que estaba ocupado armando un rompecabezas, levantó la vista con curiosidad. Aunque al principio dudó, finalmente asintió y se sentó junto a ella en el sofá. Camila, que estaba en la cocina preparando algo de té, observó desde la distancia mientras Lucía abría el libro y comenzaba a leer con una voz suave y cautivadora. Martín escuchaba con atención, ocasionalmente señalando las imágenes que más le llamaban la atención. Alejandro llegó unos minutos después y se quedó de pie en la entrada, observando la escena con una mezcla de emoción y alivio. Ver a Martín tan cómodo junto a Lucía era un paso que nunca había imaginado posible, y aunque sabía que el camino no sería fácil, ese momento le dio esperanza. Cuando Lucía terminó de leer, Martín le mostró el rompecabezas que estaba armando, explicándole con entusiasmo cómo funcionaba. Lucía lo escuchó con atención, asintiendo y haciendo preguntas que mantenían al niño hablando con emoción. Camila, mientras tanto, seguía observando, sintiéndose menos amenazada de lo que habría esperado. Esa noche, después de que Lucía se fue, Camila y Alejandro se sentaron en la sala para hablar. Había algo en el aire, una sensación de que las cosas estaban cambiando. «Martín parece estar llevándolo bien», dijo Camila, cruzando los brazos mientras miraba hacia la cuna del niño, que ya dormía profundamente. Alejandro asintió. «Sí, pero es gracias a ti. Has creado un ambiente en el que él se siente seguro sin importar lo que pase». Camila lo miró por un momento, sorprendida por su sinceridad. Durante todo este proceso, Alejandro había mostrado un lado que no esperaba, un lado más humano y vulnerable. Y aunque todavía había momentos de tensión, había aprendido a respetar y, en cierto modo, confiar en él. «Lucía parece estar haciendo un esfuerzo genuino», admitió Camila, aunque le costaba decirlo. «Pero eso no significa que sea fácil para mí. Martín es mi hijo, Alejandro. Siempre lo será». Alejandro asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. «Lo sé, Camila, y nadie puede quitarte eso, pero creo que lo que estamos haciendo es lo correcto. Martín está creciendo con amor y eso es lo más importante». Las palabras de Alejandro resonaron en ella y por primera vez en mucho tiempo sintió que no estaba sola en esta lucha. A pesar de todo lo que los había separado al principio, ahora estaban trabajando juntos por el bienestar de Martín, y eso significaba más de lo que podía expresar. En los días siguientes, las dinámicas continuaron evolucionando. Lucía comenzó a construir un vínculo con Martín, pero siempre con cuidado, respetando los límites y el espacio que Camila le había dado. Alejandro, por su parte, seguía fortaleciendo su relación con Martín, participando más activamente en su vida cotidiana. Y aunque el pasado seguía siendo una sombra que ninguno podía ignorar,
El presente comenzaba a parecer más prometedor. Camila, mientras tanto, se dio cuenta de que la familia que estaba formando era diferente a cualquier otra, pero eso no significaba que fuera menos valiosa. Aunque las cicatrices del pasado aún estaban presentes, cada día que pasaba se sentía más segura de que juntos podían enfrentar cualquier cosa, siempre y cuando lo hicieran como un equipo. El tiempo comenzó a curar las heridas abiertas por los eventos recientes, y lo que al principio parecía imposible ahora comenzaba a sentirse como un delicado equilibrio. Las tensiones que inicialmente marcaban las interacciones entre Camila, Alejandro y Lucía se habían suavizado. Aunque el pasado seguía siendo un recordatorio constante de lo frágil que era todo, cada uno encontró su lugar en la vida de Martín, trabajando juntos para construir un entorno de amor y estabilidad. Una tarde soleada, Alejandro invitó a Camila y a Martín a hacer una pequeña cena para una pequeña celebración. Era algo informal, pero tenía un significado especial. Alejandro había pasado semanas organizando la inauguración de un nuevo proyecto benéfico, una fundación dedicada a ayudar a niños en situaciones vulnerables, inspirada directamente por la historia de Martín. Camila había participado en los planes desde el principio, aportando ideas y detalles que aseguraban que el proyecto fuera auténtico y alcanzara a quienes más lo necesitaban. Lucía también fue invitada, y aunque aún trataba de encontrar su lugar, se esforzó por participar de manera significativa. Cuando llegó, fue recibida con una sonrisa amable de Camila y un abrazo de Martín, quien cada vez se mostraba más cómodo a su alrededor. Este gesto, aunque simple, fue un recordatorio de cuánto habían avanzado todos en tan poco tiempo. La celebración se llevó a cabo en el amplio jardín de la mansión, decorado con flores y mesas llenas de comida. Martín corría de un lado a otro, jugando con otros niños que habían asistido. Su risa resonaba en el aire, llenando el espacio con una alegría que parecía contagiar a todos. Mientras Alejandro conversaba con algunos invitados sobre el proyecto, sus ojos se desviaron hacia Camila. Ella estaba de pie cerca de una mesa, observando a Martín con una sonrisa tranquila. Había algo en su expresión que lo dejó sin palabras, una fuerza y calidez que habían sostenido no solo a Martín, sino también a él en los momentos más complicados. Sin pensarlo, se dirigió hacia ella. ¿Estás disfrutando la tarde?, preguntó, ofreciéndole una copa de vino. Camila asintió, aceptando la copa. Es un evento hermoso, Alejandro. La fundación es algo que realmente puede marcar la diferencia. Estoy orgullosa de lo que has logrado. Él sonrió, pero negó con la cabeza. Esto no habría sido posible sin ti, Camila. Tú fuiste quien me mostró lo que realmente importa. Martín, tú, me han cambiado más de lo que puedo explicar. Camila sintió como sus palabras la alcanzaban profundamente. Había habido un tiempo en el que nunca habría imaginado compartir una conversación como esa con Alejandro, pero ahora todo parecía encajar de alguna manera. Aunque el camino había sido complicado, habían llegado a un punto en el que ambos se entendían y respetaban. Cerca del atardecer, cuando el evento comenzaba a terminar, Martín corrió hacia ellos con una sonrisa radiante. «Mamá, papá, miren lo que hice», dijo, mostrándoles un dibujo que había hecho en una mesa de actividades. Camila tomó el papel con cuidado, observando el dibujo. Era una representación de los tres. Camila, Alejandro y Martín, con grandes sonrisas y tomados de la mano. En el fondo había una casa y un sol brillante. «Es hermoso, Martín», dijo Camila, arrodillándose para abrazarlo. «¿Es nuestra familia?». Martín asintió con entusiasmo. «Sí, porque todos estamos juntos ahora. Y eso es lo mejor, ¿verdad?». Camila y Alejandro se miraron, compartiendo una sonrisa que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Lucía, que observaba desde la distancia, también sonrió, sabiendo que, aunque su lugar era diferente, seguía siendo parte de algo especial. Esa noche, mientras todos se despedían y el sol se ocultaba en el horizonte, Alejandro tomó la mano de Camila. Era un gesto simple, pero significativo, que ella aceptó sin dudar. En ese momento ambos comprendieron que, aunque el camino había estado lleno de desafíos, lo que habían construido era más fuerte de lo que jamás imaginaron. Martín, ajeno a las complejidades del mundo adulto, seguía corriendo por el jardín, su risa iluminando la noche. Y en ese instante, bajo el cielo estrellado, quedó claro para todos que el amor en todas sus formas era lo que los mantenía unidos. Una familia imperfecta y única, pero llena de esperanza y futuro.